Saludos, bienvenidos al podcast de Academia Debate y Sociedad. En esta oportunidad tengo una gran invitada, la magíster María Isabel Tobar Subía. Quiero agradecerle por su presencia, estimada doctora. Hoy hablaremos sobre las personas en situación de movilidad, caso Ecuador. Vamos a analizar sus derechos, un tema que ha generado algún debate en todo lo que tiene que ver el mundo académico y también en las autoridades, porque se han suscitado una serie de problemáticas y es momento de poner atención en esto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Luis, por la invitación y gracias también a quienes vayan a disfrutar de este podcast con la información sobre movilidad humana, los derechos y de alguna manera también con eliminar el tema de la discriminación por cuestiones de movilidad, la xenofobia, el racismo también que se va generando de alguna forma por los impactos de una migración que ha recibido el Ecuador en diferentes momentos, tanto de Venezuela, tanto de Colombia, como de otros países también que han podido llegar al Ecuador. Muy agradecida con la invitación y también con la Academia Debate y Sociedad por esta oportunidad para poder conversar básicamente sobre la movilidad humana y diferentes rostros que tiene esta movilidad. Muchas gracias. Bueno, quería que se presente en el inicio de este podcast para que le conozcan las personas que nos siguen a través de las redes sociales y puedan saber quién es María Isabel Tobar. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Estoy trabajando en la Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, desde más o menos una década atrás y me han encargado en varias oportunidades la materia de derecho internacional, tanto privado como derecho público, donde he tenido la oportunidad de conocer a grandes profesionales y también eh, el mundo académico desde la parte creo que es más exigente, que es la universidad. También me desempeño en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia como jueza desde también hace unos 10 años atrás, más o menos. Y pues siempre ha sido de mi interés los temas de movilidad humana, de derecho internacional, de ver este derecho fuera de las fronteras, de ver qué es lo que sucede con las leyes más allá de lo que entendemos como el espacio nacional. Porque en el espacio transfronterizo o en las diferentes comunidades internacionales que se van creando, hay muchas cosas que suceden como compras, ventas, actos, contratos, la modificación del estado civil de las personas y también esta, la movilidad humana respecto a las personas en situación de protección internacional, como el refugio, como las personas que están en situación de refugio, como las personas también que están en situación de apátridas, los asilados políticos, han sido como temas en los que tradicionalmente he incursionado académicamente. Y hoy por invitación de Luis, una persona a la que considero profundamente y que también destaco su habilidad para poder realizar y tener esta línea tan amplia, tan universal y tan pública, estamos en este podcast conversando con todas y con todos. Estaba pensando respecto a la situación de las personas en movilidad en el Ecuador. ¿Se respetan sus derechos? Bueno, es que si hablamos de derechos estrictamente vamos a encontrar que ni siquiera a los nacionales se les va a respetar todos los derechos. Entonces, hablar como que de una respuesta completa o al 100% va a ser muy difícil. Sin embargo, para las personas que están en una situación de protección internacional, sobre todo en situación de refugio, efectivamente hay que conversar desde tres diferentes aristas, desde la parte de las leyes, convenios internacionales, los esfuerzos que hace el sistema global ONU, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través también del Estatuto de Personas en Refugio de 1951, a través también de diferentes convenios y decisiones de la comunidad andina.
esfuerzos por construir una ciudadanía suramericana como UNASUR, de fortalecer también los temas de movilidad desde el Mercosur también, que van de alguna manera promoviendo esta idea de que la movilidad es un derecho y es un derecho humano que todas y que todos vamos a tener en diferentes momentos. Sin embargo, también hay este lado quizá el más complicado sobre la criminalización a la movilidad humana o restricciones, limitaciones a movilidad humana basadas fuertemente en el pedido en la existencia de controles migratorios profundamente rigurosos, en también leyes que sean casi imposibles de cumplir o requisitos que normalmente sean difíciles de alcanzar para una persona que está en situación de desplazarse. Ahora es un derecho humano desplazarse, entonces como que la primera idea sería ver lo internacional, las leyes nacionales, que también sería importante, la remisión a las leyes nacionales por cuanto nuestra Constitución reconoce los mismos derechos para las personas nacionales y extranjeras. Y además, nuestra Constitución le apuesta a la construcción de una ciudadanía universal. Por eso digamos que constitucionalmente las personas en el país pueden llegar por 3 meses sin necesidad de un permiso especial o de establecer algún motivo o alguna circunstancia específica para su permanencia. Pasados los 3 meses es donde efectivamente ya tendrán que justificar alguna ampliación de este tiempo de los 3 meses o justificar actividades, permanencia, residencia y que básicamente no son una carga para el Estado ecuatoriano. Entonces, es como una línea internacional, una línea nacional y otro que me parece muy importante, un punto de vista desde lo sistémico, es decir, el contexto en el que se genera este tipo de migración. La migración, digamos, general de las personas que están en situación de protección internacional no es una migración que se genera como la migración turística o la migración comercial, que básicamente se desarrolla por temas económicos, intercambios, venta, distribución de bienes y servicios, que es como un contexto muy distinto al de una persona que está en una situación de refugio, porque obviamente es una persona que está siendo desplazada por las circunstancias que está viviendo. Esto significa circunstancias económicas, desempleo, por ejemplo, falta de oportunidades, la persecución a su vida, básicamente el peligro a su vida, el riesgo que tiene frente a quedarse en este lugar si es que efectivamente no sale. Y en este peligro para su vida, en este riesgo para su vida, no va a poder realizar una migración planificada. ¿Qué significa esto? Que no va a poder desarrollar un permiso para poderse presentar en un país, solicitar una visa, tener un fondo económico para poder trasladarse del país de país a país, ni tampoco va a tener la posibilidad de tener toda su documentación en línea, como se esperaría que cualquier persona lo realice en el momento en el que va a migrar. Entonces son como estas tres ideas, la legislación internacional, la nacionalidad y el contexto que obligan básicamente a entender esta migración desde otras perspectivas y también desde otros puntos de vista, el tipo de migración que es esta. Y esta es una migración que salva vidas, es una migración también que protege familias, es una migración que protege a personas que están siendo perseguidas por cualquier condición, sea política, religiosa, en fin, pero que están siendo perseguidas. Entonces es una migración que protege, es una migración que cuida a las familias y que garantiza una vida libre y también el ejercicio pleno de todos los derechos humanos. No hay motivo para pensar que una persona tenga que ser perseguida en su propio país y que no puede estar segura en su propio país.
Entonces, quien ya no tiene estas condiciones por, por alguna situación externa está viéndose forzado u obligado a salir de su país y también está obligado a buscar otros horizontes donde tenga el respeto a su vida, a su forma de vida, a su ideología, a su familia, a su persona y que puedan vivir libremente. Entonces, claro, para el Ecuador, eh, constitucionalmente reconoce esta ciudadanía universal y también en esta ciudadanía universal se reconoce este contexto y la necesidad de proteger también a quienes están atravesando por estas circunstancias. Y hay muchísimos rostros, historias, percepciones que se han ido también generando alrededor de este tipo de migración, porque no ha sido una persona que ha llegado en estas condiciones, sino que han sido cantidades importantes de personas que han ido llegando a nuestro país en estas condiciones. Por ello es que el Ecuador se convierte en uno de los países con el mayor índice de acogimiento a quienes están en situación de refugio para los países de América Latina y el Caribe. Esto da cuenta de la vocación del Estado ecuatoriano por acoger a quienes están en estas condiciones. Y no se va a requerir más que esta calidad para que puedan regresar, para que puedan ingresar, perdón, al país. Muy bien. Justo quería entrar más al tema del refugio, porque este tema tuvo un gran revuelo, diríamos así, a raíz del conflicto con las FARC en Colombia, cuando algunas personas tuvieron que salir de sus domicilios, tuvieron que huir de Colombia por salvar la vida suya y la de sus familias, y hubo un impulso al refugio acá en el Ecuador, como que hubo esa acogida. Pero eso también se replicó ya con el tema de Venezuela, con los problemas políticos, la inestabilidad económica y todas las circunstancias que han conllevado a que los ciudadanos de venezolanos se trasladen al Ecuador y también a otros países vecinos. Entonces, quisiera que hable un poquito más allá del refugio y también de la labor que hace las Naciones Unidas a través de su entidad competente para el tema de los refugiados. LACNUR. Gracias. Bueno, sí vale la pena muchísimo hablar de esto porque no es que se han terminado las olas migratorias para el país. Hay dinámicas internacionales que de alguna u otra manera van a afectar a nuestro país y obviamente tenemos que reconocer estas realidades. El Ecuador, como un país que recibe este tipo de migraciones y cualquier tipo de migraciones, no puede cerrarse a la necesidad de dialogar estos temas. Entonces, el Ecuador en su momento tiene diferentes fases o diferentes tiempos en los que va tratando la migración que hace algunos años venía de Colombia y que era producto de la situación política que atravesaba Colombia. Entonces, eran personas que llegaban a nuestro país y que también constituyeron a la zona norte del país en Esmeraldas, Imbabura, El Carchi y la provincia de Sucumbíos, la zona uno la constituyeron como una zona de paso porque también la posibilidad era avanzar por el país para poder obtener mejores perspectivas laborales o desplazarse a terceros países. Entonces, claro, el papel que hace ACNUR en ese momento es un plan de desplegar una fuerte contingencia internacional para poder apoyar a quienes estaban en estas condiciones. Notemos que esta migración, y voy a insistir siempre, es una migración que protege a los seres humanos, su vida, su familia y que también protege eventuales riesgos, eventuales peligros y que trata también de mantenerles con vida en el país. Y eso es algo, esta es una migración que tiene esta perspectiva. ¿Por qué lo insisto? Porque evidentemente nadie va a llegar con documentos homologados, títulos universitarios, con un contrato de trabajo, porque si alguien tuviera esas condiciones para migrar, no lo haría bajo la perspectiva de protección internacional o refugio. Lo haría a través de un visado y lo haría también a través de un procedimiento administrativo
para poder invertir, ser comerciante, rentista en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vienen personas así, que salen ahora simplemente de sus domicilios, de sus casas, de sus trabajos, no pueden preparar absolutamente nada, también se van generando percepciones de inseguridad y también se va a profundizar temas de xenofobia, temas de racismo, temas de discriminación que van a acompañar a estos grupos también, porque se pudiera creer que van a representar una carga económica para el país. Sin embargo, a través de ACNUR, que es la Agencia para las Personas en Situación de Refugio, se crea todo un plan internacional para poder apoyar económicamente a quienes venían al país en estas condiciones para que no sean una carga para el Estado ecuatoriano. Entonces recibían un bono internacional que este bono les permitía de alguna manera apoyarse mientras podían irse estabilizando a través de qué? De los trabajos que son trabajos no remunerados al 100% o como les diríamos, trabajos informales. Entonces, estas personas realizaban trabajos no formales y también realizaban actividades del comercio, propias del comercio, que no llegaban en su mayoría a un salario básico y recibían también este apoyo internacional para poderse ir nivelando económicamente. Dicho así, parecería que no hay sentido detener a quienes estén en estas condiciones. Sin embargo, no siempre fue así porque no hubieron grupos de personas que no se pudieran anclar como a este plan o que no pudieron tampoco anclarse a estas directrices económicas para salir adelante. Entonces, efectivamente, no se puede determinar porque eso implicaría también un cierto sesgo de discriminación si es que la inseguridad influyó o no a través de las personas que estaban llegando en situación de refugio, porque recordemos que esta migración es una migración de protección, de carácter internacional y de protección también. Si pensemos para que cualquier persona viaje en cualquier momento a un país, tiene que preparar documentos de viaje, tiene que preparar maleta, tiene que preparar un fondo económico. ¿Qué pasa cuando te toca migrar y no pudiste realizar toda esta preparación? Viajaste sin dinero, viajaste sin ropa, viajaste sin la posibilidad inclusive de saber si tu familia podía irse o no. Entonces, esas cosas siempre vale la pena recordar, porque cuando responsabilizamos a la inseguridad a las personas que están en situación de protección internacional, es realmente un sesgo, una percepción, o construir un imaginario que tiene muchas aristas y que se puede efectivamente discutir desde varios modos. Ahora, el Ecuador recibió esta importante, digamos, ola migratoria que venía de Colombia y no fue la única, pero le obligó al Estado ecuatoriano a tomar decisiones sobre movilidad humana, tanto con Colombia a través de la constitución no constitución, la reconstitución o el fortalecimiento de las comisiones de vecindad colombo-ecuatorianas. A través de estas comisiones de vecindad se pudieron también analizar lo que estaba pasando en las fronteras, entre las fronteras del Ecuador, la frontera norte del Ecuador y la frontera sur de Colombia. Y se pudieron también evidenciar y poner en el tapete del internacional binacional qué es lo que estaba pasando con las personas y cómo estaban ingresando al Ecuador. Muchas ni siquiera estaban ingresando por los canales oficiales, sino que estaban ingresando a través de caminos denominados trocha, y de estas personas no iba a haber ningún registro de lo que estaban haciendo, ni tampoco iban a dejar ningún rastro de su paso por el país. Entonces, creo que todos, o bueno, la mayoría de las personas que estamos asentadas en la frontera norte, vamos a poder encontrar en el puente peatonal de Rumichaca, vamos a poder observar las carpas que ACNUR instaló para, entre otras cosas, brindar apoyo a las personas que están en situación de refugio, desplazándose
saliendo de Colombia e ingresando al Ecuador. Entonces, la línea de frontera ya se vuelve un espacio en el que se visibiliza y se registra a quienes están entrando con estas condiciones. Entonces, efectivamente eso también es un esfuerzo internacional. Luego también se van a seguir fortaleciendo lo que es la CEVAP, que también tiene esta perspectiva de poder revisar qué es lo que estaba pasando entre Ecuador y Colombia en términos de seguridad, de democracia, de economía y de movilidad humana igual. Recordemos que la movilidad humana también se vincula fuertemente a los temas de seguridad nacional, porque en efecto estas dinámicas pudieran de alguna manera representar algún efecto en lo que es la seguridad de ambos países. También el Ecuador con Colombia desarrollaron algunos planes para poder atender a las personas en situación de refugio, médicamente, socialmente, en oportunidades de trabajo, en distintos proyectos de cooperación que se fueron desarrollando a nivel de fronteras. Y también esto dinamizó, digamos, un poquito la economía de la zona y también la posibilidad de que cuando venían las olas migratorias no representen un peso tan grande en la economía del Ecuador. Entonces, hay que insistir en estas cosas que no se ven, digamos, del refugio o que no se dicen con tanta frecuencia, porque lo que más se habla del refugio es esta circunstancia de inseguridad que viene también acompañada de este racismo y esta xenofobia también. Ahora, un poquito bajada esta ola migratoria de Colombia, también llega la ola migratoria de Venezuela, que es una ola migratoria que de alguna forma aún no concluye, digamos, y que aún está permanente en la frontera y también está todo el tiempo dinamizando qué es lo que pasa en fronteras. Y cuando hablamos técnicamente de esta migración, efectivamente se pueden reconocer los convenios internacionales, los esfuerzos de los países, pero nos olvidamos muchas veces de ver el rostro de la migración y de ver a quienes efectivamente atraviesan fronteras. Entonces, atraviesan fronteras personas cargadas de maletas súper grandes, personas que también vienen desplazándose de Venezuela, atravesándose un país, atravesándose Colombia, atravesándose el Ecuador y avanzando para otros países. Y esto significa que son personas que están también buscándose un porvenir diferente al que tienen en su país también. Entonces, la ola de Venezuela es mucho más grande y como es más grande, más notoria, más evidente, también van a aparecer diferentes manifestaciones de xenofobia en nuestro país. Y recordarán que aquí en Ibarra hubo también la idea de limpiar los parques, cuando estos eran espacios ocupados por las personas que estaban en situación de calle, que estaban también en situación de refugio y que no estaban aún dentro de algún plan internacional para poder irse vinculando a la economía del país. Entonces, ni siquiera en la protección internacional entre los mismos países se puede mantener el mismo plan, porque difiere también de las políticas exteriores que cada gobierno va teniendo en diferentes momentos. Y Colombia tenía de alguna manera un apoyo internacional para todos estos momentos, pero Venezuela ya no lo tuvo, porque las olas migratorias de Venezuela van a tener otros matices y también van a ser parte de una política que ha sido duramente cuestionada por la comunidad internacional en el gobierno de Maduro igual. Entonces, esta migración venezolana no ha concluido, pero le ha obligado al Ecuador a ampliar albergues, le ha obligado también al Ecuador a tratar de responder médicamente. Recordemos el tiempo de la pandemia,
de la COVID-19, que fue un tiempo muy complejo, pero que aún en ese tiempo no dejaba de existir esa ola migratoria. Entonces, ¿qué es lo que gana alguien en situación de refugio? Además de cuidar su vida, de poder cuidar sus familias también. Lo que gana una persona en estas condiciones es también ser protegida bajo este principio de no devolución. Sin embargo, este principio de no devolución no es un principio tan absoluto por ahora. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha previsto en su página web la posibilidad de que alguna persona que esté en situación de refugio por situaciones extraordinarias, pensemos, podría solicitar un permiso para abandonar el país sin perder esta protección internacional. El trámite se lo puede desarrollar a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores como un trámite administrativo, tratando de explicarle al Estado ecuatoriano por qué es tan importante regresar a este país o por qué es tan importante de alguna manera ampliar esta protección internacional del refugio. En el Ecuador también tenemos que recordar que hay diferentes trámites que se pueden desarrollar a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, y que efectivamente tenemos que familiarizarnos con esta nueva modalidad de trabajo a través de la página web, del registro a través de la página web y obviamente de verificar los trámites, los costos y también de verificar los alcances de cada uno de los trámites. Pero este principio de no devolución es un principio que da o que genera básicamente la condición de refugio porque esto permite que una persona al ingresar a nuestro país, invocando esta condición de ser una persona en situación de refugio, ya no puede ser devuelta a su país, ya no puede ser de vuelta a las autoridades policiales en algún país, ya no, porque está bajo una protección internacional que es esto del refugio. El Ecuador ha cumplido y ha generado cantidad de normas y de procedimientos que han sido reconocidos tanto en la Ley Orgánica de Movilidad Humana actual, así como también en las leyes de migración y extranjería anteriores. Y también estas han estado previstas en la Constitución ecuatoriana y han tratado de entender la situación del refugio desde una visión absolutamente garantista de derechos y no una visión que es la que tradicionalmente refuerza el nacionalismo de la criminalización de este tipo de movilidad o de este tipo de situación de migración. Entonces, vale la pena que estemos como en esta idea, en esta visión garantista de derechos y que recordemos que la movilidad humana en todas sus manifestaciones es la expresión de un derecho humano que tenemos todos y que está vinculado a otros derechos, entre estos la vida, entre estos la protección o entre estos también poder vivir de una manera adecuada y de poder vivir en un espacio libre de violencia. Entonces, esto sí es muy importante que nos repitamos porque básicamente es una de las estructuras o de las columnas vertebrales que tienen refugio también. Muy amable, doctora. Hoy estaba pensando respecto a dos problemáticas que viven los refugiados. La una es la xenofobia y el racismo, como usted había manifestado, y por otro lado está la mendicidad en las calles, porque hemos evidenciado que esto sucede en las ciudades más grandes del Ecuador e incluso en la ciudad de Ibarra. También es necesario comprender que hay algunas mafias que se aprovechan de estas personas para tratar de explotarles y tenerles en las calles para con finales de mendicidad, ¿no? Entonces, se puede evidenciar esos escenarios tan lamentables como también la xenofobia. Y hay un caso bastante dramático, diríamos así, en la ciudad de Ibarra, cuando existió un femicidio de una señorita que después de ello, claro, porque su pareja la había asesinado,
después vino como una venganza de parte de la ciudadanía, como que querían expulsar a las personas de nacionalidad venezolana esa noche que había sucedido ese incidente, ¿no? Entonces, así se pueden armar una serie de incidentes por desconocimiento de las personas, porque no todos en realidad tienen o cometen errores, ¿no? Sino son determinadas personas que la ley debe encargarse de eso, pero existen otras personas que dicen, ah, no, es que como ellos son así, todos deben ser así, y no, y no se debe generalizar. Entonces, esa es una situación por la cual se puede vivir un escenario de xenofobia o de racismo, ¿no? Entonces, quisiera que por favor nos explique respecto a esas problemáticas que viven las personas, en este caso refugiadas. Bueno, en realidad las personas de movilidad tienen derechos, como ustedes recordarán, derechos que están vinculados efectivamente a su pleno desarrollo y también a su autonomía económica y al poderse integrar a la sociedad que los recibe. Sin embargo, en el Ecuador han habido hechos como el femicidio de esta persona, no son los únicos, también hay personas, hay adolescentes que se han sido juzgados por robos sobre todo, y que también son de nacionalidad colombiana y que tienen esta situación de refugio. Pero no podemos olvidar que esto no es propio solamente de las personas que están en situación de refugio, sino que también encontramos a ecuatorianos cumpliendo las mismas o realizando las mismas actuaciones. Y eso también nos mueve la idea de que todo lo que es refugio es inseguridad, porque es una generalización que hace mucho daño y que efectivamente impide que las personas en situación de refugio puedan vivir también libremente, porque no solamente se han corrido de su país por defender su vida, sino que además acá tienen como un título que normalmente estará vinculado a la inseguridad. Y eso, como le repito, hace mucho daño también en el país. Ahora es importante recordar que a pesar de esta circunstancia para el país, es muy importante o es parte de su política exterior promover la ciudadanía universal y la libre movilidad a nivel internacional. El Ecuador es un país, entonces, digamos, de puertas abiertas. Además, el Ecuador es un país que trata de fortalecer la protección de los derechos de las personas que están en situación de protección internacional o en situación de movilidad humana en general. También el Ecuador trata, a pesar de tener este reconocimiento de ciudadanía universal, trata de fomentar una migración ordenada, una migración segura y además de una migración regular. Además que el Ecuador, a través de sus políticas y de sus leyes, también va a defender la diversidad, la integración, la convivencia de las personas que se encuentran en situación de movilidad. Eso es importante destacar también porque es una manera como el Ecuador se vincula a diferentes políticas que tiene las Naciones Unidas y a través del plan Toda una Vida, que genera, y también la agenda de política exterior que el Ecuador desarrolló también en años anteriores. Entonces, esta agenda de política exterior vinculada al sistema de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y al plan Toda una Vida, hace que de alguna manera se pueda generar una migración para las personas en situación de protección un poco más flexible, más segura y que también se vayan disminuyendo estos niveles de inseguridad o estos niveles también de migraciones que no siempre se consideran como, como seguras, digamos así. Entonces, es importante que estas políticas sean transversales o que estas ideas se puedan transversalizar en todos los espacios del Estado, que esto sepa el Estado, el Ejecutivo, que sepan todas las funciones del Estado, que también a través de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales, cantonales y parroquiales, también se puedan ir construyendo políticas, programas
acciones en materia de movilidad humana para que efectivamente esto se vaya deconstruyendo y se vaya fortaleciendo la movilidad humana desde esta visión garantista de derechos. Es importante también que estas políticas sean para todas las personas, o sean políticas de carácter universal, que se puedan extender para todas las personas que están en situación de movilidad humana también. Y es importante que las políticas que el Estado va desarrollando sean intersectoriales, es decir, que sean compartidas, que sean vinculadas y que también estén estrechamente desarrolladas las, entre todas las instituciones que conforman el Estado ecuatoriano. Ahora, como les decía, las leyes de extranjería que hemos tenido en el Ecuador desde 1938, 1940, 1947, 1971, son como las leyes que han ido recogiendo inicialmente la migración en nuestro país. También en el año 2004 se va a reformar esta ley de migración y extranjería, y con la Constitución del 2008 se va a generar una ley orgánica de movilidad con la finalidad de reconocer el derecho humano que tiene cada persona de movilizarse de un lugar a otro. Reconocer también la dignidad de quienes van a moverse de un estado a otro, y reconocer también las distintas fases, las distintas características que tienen las personas que se movilizan. Esta visión, esto que hablábamos hace un momento sobre la inseguridad como un efecto de la migración, es una visión que les decía hace un momento muy securitista, porque esta es una visión que señala que la migración, la movilidad, las personas en situación de protección internacional van a representar de alguna manera un peligro para el Estado, o que van a constituirse en una amenaza para la sociedad que las acoge o que las recibe. Esta visión efectivamente limita reconocer la visión garantista de derechos que protege a las personas, que reconocen quienes se trasladan de un país a otro, reconoce a personas dotadas de derechos y dotadas de capacidad para poderse desplazar y poder proteger su vida y las de su familia, constituyéndolas y viéndolas efectivamente como un ente positivo que aporta a la sociedad que les recibe, y además viéndoles también como unos seres absolutamente libres para que puedan elegir el país de su residencia o donde puedan desplazarse también. El Estado ecuatoriano reconoce esta visión garantista, no está dentro de estos niveles de seguridad o de reconocer a las personas como una amenaza cuando vienen al Ecuador, pero efectivamente toma medidas para, a través de políticas públicas y de diferentes programas, se pueda ir disminuyendo los efectos nocivos, si cabe, de cualquier efecto que pueda existir. El Estatuto de los Refugiados de 1951, que me he referido también, establece niveles o establece estándares básicos para las personas en situación de refugio, y este estatuto va a estar acompañado del protocolo facultativo de 1967, que va a establecer una especie de procedimiento para que se pueda conceder el refugio, la situación de refugio en nuestro país. Y ese procedimiento garantiza que también las personas que vengan al país en situación de refugio puedan de alguna manera justificar este peligro, esta situación de riesgo que están atravesando en el país de donde provienen también. Eh, También hemos tenido olas migratorias entre el Ecuador y diferentes países, también que han modificado las maneras de entender la migración en nuestro país, y también han modificado estatutos migratorios también, y que básicamente estos han estado vinculados al desarrollo de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Recordemos que igual han habido esfuerzos regionales muy importantes a través de la Comunidad Andina de Naciones para de alguna manera poder entender la necesidad de contar con un solo documento de viaje, por ejemplo, que es el pasaporte andino y que eso muchos de nosotros lo vamos a reconocer, pero eso fue un producto de un acuerdo de integración entre los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones y que permite que este documento sea común para todos los países que estén dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, se estableció que en diferentes aeropuertos exista una fila para los países que son de la comunidad andina, la tarjeta andina en el tiempo de viaje, que de alguna manera va a permitir tener un registro de quienes se movilizan en la región, las maneras o las razones por las que lo hacen y que también se pueda conocer por el sentido de permanencia de cada una de estas personas que van viajando o que se van desarrollando también. Entonces, el Ecuador en materia de refugio, a pesar de lo que ya vivió o atravesó con diferentes olas migratorias, que les he dicho así, tanto en Colombia como la venezolana, también tenemos que recordar que no van a ser las únicas y que el Estado va a seguir siendo parte o receptor de diferentes olas migratorias de otros países de la región, que no lo podemos saber, pero que el Ecuador tiene en la Ley Orgánica de Movilidad Humana el establecimiento de directrices, de procedimientos administrativos para poder asumir de mejor manera la protección internacional, que es un compromiso que el Estado ecuatoriano tiene con diferentes países, con la comunidad internacional, digámoslo así, porque el Ecuador básicamente tiene que cumplir con los compromisos internacionales y también tiene que cumplir con su norma nacional, que es la Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana también. Perfecto, doctora. Hemos llegado a la parte final. Ha corrido muy rápido el tiempo. En el podcast es un poquito, diríamos, en manera resumida. Es un formato súper amigable. Vamos a hacer una segunda parte de este tema porque es bastante amplio. También tenemos que analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional con respecto a las personas en situaciones de movilidad, de temas Y, migratorios. y el sistema interamericano que Y el sistema también, interamericano también. Entonces nos queda todavía por desarrollar algunos temas y vamos a hacer una segunda parte. Entonces desde ya le comprometo y muchas quiero gracias. irme al mensaje final de este podcast. ¿Qué es lo que usted diría a la ciudadanía? Bueno, una de las primeras cosas, la movilidad humana efectivamente para las personas que están en situación de protección internacional es un derecho humano y es una garantía de la comunidad internacional y del país. Entonces, también tenemos que recordar esto y tratar de reconocer en quienes están atravesando en esas circunstancias a seres humanos dotados de dignidad, dotados de libertad y dotados de toda la posibilidad para realizarse en el país que consideren seguro. Y lo segundo, creo que también es importante, hacer un llamamiento a ampliar estos espacios de debate y de conversación, porque los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos constitucionalmente reconocidos no son simplemente un discurso, sino que tienen mecanismos de exigibilidad y tienen también que asegurar que estos sean cumplidos en su totalidad para que se pueda garantizar que las personas que vienen a nuestro país y que son acogidas en estas circunstancias puedan tener un espacio digno para vivir y un espacio también donde puedan desarrollarse como seres, como entes, digamos así, positivos o como seres humanos positivos que aporten a la comunidad desde su trabajo, desde su educación, desde sus prácticas familiares también, que es importante reconocer también. Y lo otro, tratemos de abandonar esa visión securitista de que el extranjero es un enemigo o de que el extranjero es un peligro. Tratemos porque simplemente una persona de otro país
es un ser humano de otro país, nada más. Muchas gracias. Hemos estado con María Isabel Tobar Subía, experta en Derecho Internacional Público y en Derecho Internacional Humanitario. También tiene una amplia experiencia en la academia, en el tema, ha sido una catedrática universitaria, y actualmente es jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores en el Cantón Ibarra. Le agradezco bastante, estimada doctora, le aprecio bastante, fue mi profesora en el pregrado y siempre me recuerdo las materias, y por eso apenas mencioné el principio de no devolución, yo ya me estaba acordando de sus clases. Entonces le Pues agradezco bastante por acoger la invitación al podcast de Academia Debate y Sociedad. Le guardamos mucho aprecio, respeto y cariño. En este sentido, espero contar con usted en una próxima oportunidad. Y esto ha sido el podcast en Academia Debate y Sociedad. Les invitamos a seguir a través del canal de YouTube y Spotify. No se pierdan, vean nuestro episodio que hemos grabado y que disfruten todo el fin de semana porque estará ya disponible en las plataformas virtuales. Muchas gracias, doctora. muchas gracias, Luis. Un gusto saludarte, augurándote muchos éxitos también en este proyecto. Y pues a quienes nos han podido ver hoy, si tienen comentarios, si tienen también opiniones sobre lo que hemos venido desarrollando en este podcast, que lo hagan a través de las redes de Academia Debate y Sociedad, para que se pueda seguir hablando sobre este tema, sobre derechos y reconociendo en quienes no son nacionales a seres humanos dotados de derechos y dotados también de muchas posibilidades para desarrollarse en el país donde se encuentran. Muchas gracias. Que sea hasta una próxima oportunidad. Soy Luis Alejandro Vázquez, conductor de este podcast. Estamos trabajando en diferentes eventos académicos. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales, a suscribirse al canal de YouTube, en donde podrán ver los diferentes episodios de podcast en video y en Spotify en audio. En este sentido, les agradezco y estamos conversando.